Hola, ¿qué tal? Buenos días, auditorio del debate. Les saluda Josué Medina y bueno, vamos a platicar sobre las noticias que han cobrado mucha relevancia en lo que es este viernes ya 22 de mayo y vamos a comenzar con este tema que ha estado en boca durante todo el mes. Porque, bueno, experto advierte riesgo de intervención directa de Estados Unidos por caso de Rocha Moya. Sí, lo escuchó usted muy bien. El analista y experto en seguridad César Alarcón estuvo advirtiendo que la postura del gobierno de Claudia Sheinbaum de proteger y exigir pruebas al gobierno de los Estados Unidos sobre los presuntos nexos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, eso con el crimen organizado, pues está tensando la relación diplomática a un punto crítico. Según el especialista, esta actitud de antrincheramiento oficial pues aumenta significativamente la probabilidad de que el presidente Donald Trump pues cumpla su amenaza de intervenir directamente en territorio sinaloense. Alarcón calificó como un riesgo muy grave el hecho de que las autoridades mexicanas no estén tomando en serio las advertencias de la administración de Trump. Explicó que la exigencia de pruebas por parte de la presidenta Sheinbaum carece de sustento en el marco legal de la cooperación bilateral, ya que el Tratado Binacional de Extradición no exige una garantía de prueba para proceder, sino únicamente la presunción de responsabilidad. Para el analista, el caso de Rocha Moya y otros funcionarios pues no es aislado, ¿no? Sino que responde a lo que denomina redes de protección política. Alarcón señaló también que existen indicios de una lógica de protección transaccional que opera desde la Ciudad de México, dotando de estabilidad operativa facciones como los de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Asimismo, también ha mencionado, es una cuestión de tiempo antes de que empecemos a ver acciones más decididas para causar pues un efecto disruptor en las redes de protección de élite, estuvo afirmando. Sugirió que la estrategia de Estados Unidos podría escalar pronto hacia acciones radicales o intervenciones más escandalosas para el sistema político mexicano. La tensión podría agravarse tras las próximas reuniones con el Gabinete de Seguridad de Estados Unidos, donde se espera pues se señale a más gobernadores y a personajes incrustados en la estructura de mando del partido de Morena. En ese sentido, y bueno, tras el caso de Sinaloa, Sheinbaum busca frenar infiltración del crimen organizado, lo que es el partido político Morena. Dentro del gobierno federal empezó a crecer el temor de que el caso Sinaloa terminara afectando directamente a la imagen de la administración de Claudia Sheinbaum en un momento particularmente sensible para la relación bilateral con Washington y a un año de las elecciones intermedias en las que se renovará la Cámara de Diputados. El día de ayer, el gobierno de México informó que enviará al Congreso una iniciativa de reforma electoral, pues para crear un mecanismo de revisión de perfiles de aspirantes a cargos públicos con el objetivo de impedir que personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada lleguen a las boletas electorales en los comicios locales del 2027. La propuesta contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y plantea la creación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas. Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que el objetivo central de la iniciativa es establecer controles preventivos frente al riesgo de infiltración criminal en riesgos municipales y estructuras políticas locales. Según el nuevo esquema permitiría que los partidos políticos consulten información de seguridad sobre perfiles que pretenden postular a cargos de elección popular. Cabe señalar que el alcalde también estuvo mencionando que los partidos podrían entregar listas de aspirantes para su revisión y las autoridades únicamente pues estarían informando si existe o no un riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada, sin revelar expedientes, investigaciones abiertas ni información reservada. En otro orden de ideas, querido Víctor, les platico, bueno, que México y Estados Unidos ya han iniciado lo que son negociaciones del TMEC entre dudas y presión comercial de acuerdo a lo que se ha estado viviendo. México y Estados Unidos iniciarán la próxima semana una nueva ronda de negociaciones para revisar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en medio de crecientes tensiones comerciales, diferencias energéticas y dudas sobre el futuro del acuerdo trilateral. Aunque el tratado involucra a tres países, las conversaciones arrancarán únicamente entre Washington y Ciudad de México, dejando momentáneamente afuera a Canadá. El objetivo planteado por ambas partes es alcanzar un entendimiento antes del 1 de julio, en un contexto marcado por el endurecimiento comercial impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. La revisión ocurre 6 años después de que ambos países atravesaran una compleja renegociación durante el primer mandato de Trump, caracterizado por amenazas arancelarias y presiones sobre las cadenas productivas regionales. Para el secretario de Economía de México y el de Alfonso Guajardo, quien encabezó aquella negociación en 2018, pues el formato bilateral no necesariamente significa una ruptura definitiva del esquema trilateral. Dice, a mí no me espanta que bilatericen la negociación,
pero estoy casi seguro que el resultado final va a ser trilateral, porque si no, no tendría sentido el esquema de integración, estuvo mencionando el secretario. Y bueno, bajo la sombra del endurecimiento comercial de Estados Unidos y de una economía global cada vez más fragmentada, México y la Unión Europea intentarán redefinir su relación estratégica en una cumbre que podría alterar el equilibrio político y económico del Atlántico. Se estuvo llevando en Ciudad de México un encuentro, el primero entre ambas partes en 11 años. Reunió también a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dos líderes con formación científica, visión técnica del poder y doctrinas radicalmente distintas sobre soberanía, mercado y Estado. Ambas firmarán el acuerdo comercial interino que permitirá a empresas y a agricultores mexicanos acceder de manera preferencial, prácticamente sin aranceles, a un mercado de 450 millones de consumidores de los 27 países que integran la Unión Europea. La cumbre llega a uno de los momentos más sensibles para la economía mexicana desde la entrada en vigor del TICMEC. La incertidumbre sobre la política comercial estadounidense, el endurecimiento del proteccionismo norteamericano y la futura revisión del tratado regional, pues han acelerado la necesidad del gobierno mexicano de diversificar inversiones, exportaciones y alianzas estratégicas fuera de Washington. Las cifras muestran el tamaño de esa dependencia. En 2025, las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea representaron apenas 3.6% total exportado por México, mientras las importaciones provenientes del bloque europeo alcanzaron 9.7%. Por su parte, este viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que cargos federales contra dos ciudadanos chinos acusados de participar en una red internacional de lavado de dinero vinculada al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. Los imputados fueron identificados como Ruan Zhen y Gongse Wu, quienes enfrentan acusaciones en el distrito este de Virginia por presuntamente operar esquemas financieros clandestinos para ocultar ganancias provenientes del narcotráfico internacional. De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, pues la presunta conspiración operó entre noviembre de 2016 y abril de 2025. Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados y sus colaboradores utilizaron diversos métodos secretos y clandestinos para poder mover y blanquear grandes cantidades de dinero relacionadas con el tráfico de drogas. Estas investigaciones señalan que tienen operaciones en Estados Unidos, México, China y América Latina, además de otros países no especificados. La colaboración entre organizaciones criminales chinas y cárteles mexicanos pues han sido señaladas en múltiples ocasiones por agencias estadounidenses. Washington sostiene que estas redes financieras facilitan lavado de ganancias del narcotráfico, transferencias internacionales clandestinas, así como también compra de precursores químicos y operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo. Y mientras tanto les platico que en Países Bajos se hospitalizó un nuevo caso de antivirus ligado pues ya al mencionado crucero MV Ondius. Y esto fue confirmado por parte de las autoridades sanitarias de Países Bajos, quienes, bueno, dieron a conocer el ingreso hospitalario de un nuevo paciente infectado con antivirus relacionado con el brote detectado en el crucero MV Ondius en embarcación de bandera neerlandesa que permanece bajo vigilancia epidemiológica internacional. El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos informó que el paciente, integrante también de la tripulación del crucero, pues había permanecido previamente en cuarentena domiciliaria antes de dar positivo a las pruebas de laboratorio. De acuerdo con el RIP, el paciente fue trasladado a un hospital como medida de precaución y actualmente permanece bajo monitoreo médico y se encuentra aislado. Las autoridades sanitarias indicaron que el contagio fue confirmado por dos laboratorios independientes. El virus fue detectado por una persona que se encuentra en cuarentena en Países Bajos, señaló el organismo en un comunicado oficial. Este caso ha generado atención internacional debido a que corresponde a la cepa Andes, considerada la única variante conocida del antivirus con capacidad comprobada de transmisión entre personas. Las autoridades sanitarias continúan realizando pruebas semanales a todas las personas evacuadas del crucero que estuvo llegando a Países Bajos. Y mientras tanto, pasando ya al orden nacional, pues en Tonalá, Jalisco, un incendio registrado durante la madrugada de este viernes 22 de mayo en una vivienda de la colonia Loma Dorada dejó un saldo de 5 integrantes de una familia de fallecidos y 4 personas lesionadas que permanecen bajo observación médica. Este siniestro movilizó corporaciones de emergencia y cuerpos de rescate, quienes trabajaron durante varias horas para poder sofocar las llamas y rescatar a las víctimas atrapadas en el inmueble.
De acuerdo con los primeros reportes de autoridades municipales, el incendio ocurrió en una casa de 2 niveles ubicada en el cruce de las calles Loma Copala y Loma Melaque, dentro de la colonia Loma Dorada. En el domicilio habitaban 9 miembros de una misma familia, quienes quedaron atrapados cuando el fuego comenzó a propagarse rápidamente por distintas áreas de las viviendas. Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de protección civil y bomberos de Tonalá, pues acudieron al sitio para iniciar las labores de rescate y combate al fuego. A su llegada, los rescatistas encontraron la vivienda envuelta en llamas y con severa acumulación de humo, lo que complicó el acceso al interior del inmueble. Pese a las dificultades, los equipos de emergencia lograron extraer a 7 personas que se encontraban atrapadas. Sin embargo, la intensidad del incendio y las afectaciones provocadas por el humo derivaron en un desenlace fatal para la mayoría de los ocupantes. Autoridades confirmaron que 5 integrantes de la familia estuvieron perdiendo la vida, entre ellos 2 menores de edad y 3 adultos. 2 de las víctimas fallecieron dentro de la casa debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el fuego, mientras que otras 2 murieron en el exterior de la vivienda después de haber sido rescatadas por los cuerpos de emergencia. Una quinta víctima estuvo falleciendo posteriormente mientras recibía atención médica especializada en una unidad de emergencia de la zona, luego de haber sido trasladada en estado crítico. Pasando ya al sur del país, bueno, como resultado de operaciones navales encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina, mejor conocido como la SEMAR, y esta en coordinación también con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SSPC, así como la Fiscalía y Policía Estatal, y con el objetivo de desarticular capacidades logísticas y operativas de grupos delictivos, se cumplieron 4 órdenes de cateo y se aseguró una bodega presunta de droga, armamento y combustible en Chiapas. Durante la inspección de un inmueble ubicado en las inmediaciones del poblado Chocohuital, se aseguraron alrededor de 70 bidones con capacidad de 50 litros abastecidos con combustible, así como también un arma larga, 4 cargadores, 5 equipos de comunicación satelital, balizas diversas, documentación y también pues embarcación tipo ribereña sin motor. De manera simultánea, en el embarcadero del poblado Chocohuital se detuvo a 4 personas y se aseguraron 7 balizas, 29 equipos de radiocomunicación satelital, 3 brújulas, 4 equipos de radiocomunicación, además de 4 convertidores de corriente, un arma larga, 3 cargadores, motores fuera de borda, más de 80 garrafas con capacidad de 50 litros abastecidos con un líquido con características similares a la gasolina. Además, también una dosis de presunto narcótico y 3 bolsas transparentes que contenían dosis similares a la cocaína. Asimismo, en Playa Grande se estuvieron asegurando 30 bidones llenos, 40 bidones vacíos, 2 balizas, 5 propelas, diversas cajas de aceite para motores fuera de borda, además de cuerdas, una manguera, 2 bombas de achique y un cubitanque vacío. En otra intervención en un mueble ubicado en el Paredón, se ubicaron también 50 paquetes que contenían sustancias similares a la cocaína, más de 60 bidones con capacidad de 50 litros abastecidos con gasolina, 29 bidones vacíos, 2 cargadores para arma larga, 3 cubitanques vacíos, 9 boyas satelitales y el inmueble también presuntamente utilizado pues como bodega para realizar actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas por vía marítima. En Bolivia, 5 ciudades de ese país se levantan contra la presión de Evo Morales. El mapa de Bolivia se ha transformado en un tablero de alta tensión política y social. Mientras las principales arterias viales del país permanecen asfixiadas por barricadas y piedras, pues el rugido de las calles en las capitales regionales ha enviado un mensaje contundente al Palacio de Gobierno y a los sectores sindicales que mantienen el cerco. Lo que comenzó como una protesta sectorial en el departamento de La Paz ha derivado en una movilización ciudadana masiva en 5 de las ciudades más importantes del país, planteando una pregunta inquietante. ¿Está Bolivia a las puertas de un enfrentamiento civil fratricida? En un movimiento coordinado que abarcó desde el oriente amazónico hasta las tierras altas del sur, ciudadanos de Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, Oruro y Sucre salieron a las calles con un objetivo común: exigir el cese inmediato de los bloqueos de carretera. Estas movilizaciones, lideradas por los influyentes comités cívicos regionales, pues lograron aglutinar a una base social diversa que incluía a universitarios, comerciantes, así como también productores agrícolas, transportistas y autoridades locales, todos unidos bajo las banderas tricolores de Bolivia y sus respectivos departamentos. En ciudades como Sucre, sede del órgano judicial y capital constitucional, pues las consignas se centraron en la defensa de la democracia frente a lo que consideran pues un intento de desestabilizar por parte de sindicatos y sectores afines al exmandatario Evo Morales. La presencia de plataformas ciudadanas y comerciantes también en las marchas subraya el agotamiento de una población
que ve cómo su sustento diario se desvanece ante la imposibilidad de transportar mercancías y productos básicos. En Cochabamba, la tensión fue palpable con la participación activa de miembros del Grupo de Resistencia Juvenil Cochala y simpatizantes también del actual presidente Rodrigo Paz, quienes estuvieron manifestando su rechazo absoluto a las tácticas de presión de los sectores evistas. El senador sinaloense Enrique Insunza Cázares ha sido retirado de la lista de asistencia del Pleno del Senado tras acumular 5 inasistencias consecutivas. El legislador no ha sido visto en las instalaciones legislativas ni en sus oficinas desde finales de abril, coincidiendo justamente con el anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre una solicitud de detención provisional con fines de extradición en su contra. Esta ausencia de Insunza Cáceres comenzó formalmente el 28 de abril. El legislador faltó a la sesión de instalación de la Comisión Permanente el 29 de abril y se ha ausentado de las sesiones posteriores de los días 6, 13 y 21 de mayo. Debido a este abandono de funciones, la mesa directiva del Congreso pues eliminó su nombre del tablero electrónico del salón de sesiones y su lugar en la Comisión Permanente ha sido ocupado por el senador Alejandro Murat como suplente. El gobierno estadounidense acusó a Insunza junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros 8 funcionarios de Sinaloa con presuntos nexos con el cártel de Sinaloa. Según los señalamientos, los implicados habrían pactado con la organización criminal para facilitar el flujo de drogas hacia Estados Unidos a cambio de favores políticos durante la elección del 2021. En ese contexto, legisladores de oposición denunciaron que el senador tiene sus cuentas bancarias congeladas y que permanece huido sin haber solicitado licencia formal a su escaño. Por su parte, un choque en la maxipista Culiacán-Mazatlán dejó como saldo un conductor fallecido y 2 hombres con quemaduras extremas. Las autoridades investigan las causas del fatal accidente ocurrido cerca de Quila. Un fatal accidente registrado durante las primeras horas de este viernes en la maxipista Culiacán-Mazatlán, pues ya dejó el saldo trágico que mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia y a las autoridades de salud. El siniestro estuvo cobrando la vida del operador de un tractocamión y dejó a 2 personas más luchando por su supervivencia en condiciones médicas de gravedad extrema. Los 2 sobrevivientes, identificados oficialmente como Horacio y Everardo, fueron rescatados de entre las llamas tras el fuerte impacto. Ambos hombres fueron trasladados de urgencia a las instalaciones del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el equipo médico ha confirmado la severidad de las lesiones, mismas que comprometen seriamente su estabilidad clínica. De acuerdo con los reportes proporcionados por el personal hospitalario, los pacientes presentan quemaduras de alto grado en el 90% de su superficie corporal. Esta situación pues los mantiene en un estado sumamente delicado porque los especialistas han señalado que las próximas horas serán absolutamente decisivas para determinar su evolución y pronóstico de supervivencia. El percance automovilístico tuvo lugar alrededor de las 5 horas y específicamente a la altura del kilómetro 143 de ya la mencionada vía de comunicación. La zona de impacto se ubica en las inmediaciones del poblado El Melón, perteneciente a la sindicatura de Quila, un tramo que fue rápidamente acordonado por las fuerzas de seguridad para poder facilitar las labores de auxilio. Tras la violenta colisión, las unidades de carga involucradas se incendiaron de manera inmediata, generando una densa columna de humo y fuego. Por su parte, un ataque a balazos en el sector Infonavit Cañadas de Culiacán dejó como saldo un hombre fallecido y otro herido. La Fiscalía General del Estado, ya está investigando lo que es el caso. Un trágico suceso alteró la tranquilidad del sector Infonavit Cañadas en la ciudad de Culiacán, luego de que se registrara un violento ataque armado durante las primeras horas de este día. El saldo de este lamentable acontecimiento fue de una persona fallecida y otra más con heridas de gravedad, misma que movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad locales. De acuerdo con los primeros reportes emitidos por las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1 de la madrugada. Se recibió una alerta a través de los números de emergencia que indicaba la presencia de 2 personas heridas por proyectil de arma de fuego, mismas que se encontraban a un costado de unos departamentos cercanos a un campo deportivo de la zona. Al lugar estuvieron acudiendo rápidamente elementos de diferentes corporaciones policiales y equipos de emergencias para atender la situación. Al arribar, los oficiales confirmaron el reporte y procedieron a revisar a las víctimas, percatándose que uno de los hombres, identificado preliminarmente como Miguel, de 36 años de edad, pues ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de lesiones sufridas. Por otro lado está la segunda víctima, identificada como Francisco Javier, con 38 años de edad, y aún se encontraba con vida al momento de la llegada de los paramédicos. Tras recibir los primeros auxilios en la escena del crimen, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud se mantiene bajo estricta vigilancia médica.
Las primeras indagatorias sugieren que ambas personas se encontraban platicando pacíficamente a las afueras de los edificios habitacionales cuando de manera repentina sujetos armados se aproximaron y le esperaron a corta distancia. Hasta el momento no han proporcionado detalles sobre la identidad o el paradero de los dos agresores, quienes huyeron del lugar tras cometer el ilícito. Les platico también un adolescente de 17 años de edad que sufrió quemaduras graves mientras viajaba o trabajaba en una pizzería en la ciudad de Mazatlán. Será trasladado a la ciudad de Galveston, Texas, para ser ingresado al hospital especializado de Trainers Hospital for Children en Estados Unidos. De acuerdo con la información médica proporcionada, el joven resultó con quemaduras en rostro, pecho y brazos, afectando aproximadamente el 22% de la superficie corporal, luego de que un horno explotara al momento de ser abierto durante su jornada laboral. El paciente ingresó el pasado 18 de mayo, alrededor de las 3 de la tarde, al área de urgencias del Hospital General de la Zona 3 del IMSS, ahí en la Perla del Pacífico, donde recibió atención médica y fue estabilizado por el personal médico de pediatría del hospital. Gracias a la rápida intervención del doctor Álvarez, jefe de pediatría, las doctoras Alma Bariller y también Brenda Ramírez, quienes establecieron contacto inmediato con el Club Trainer Mazatlán, pues para solicitar apoyo especializado se logró activar el protocolo internacional de traslado y atención para pacientes pediátricos con quemaduras severas. El caso fue atendido directamente por el noble presidente del Club Trainer Mazatlán, Carlos Vladimir Pacheco Macías, así como también el noble José Alfonso Aguilar Calderón, quienes coordinaban las gestiones médicas y humanitarias necesarias para el traslado del menor a un hospital especializado en Estados Unidos. En Culiacán han identificado 55 arroyos peligrosos ante las lluvias del 2026. Alertan también por túneles de riesgo. Ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, autoridades municipales informaron que existen 55 arroyos considerados peligrosos en Culiacán, además de varios túneles urbanos identificados como zonas de alto riesgo por inundaciones. Durante la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil se detalló que este año se espera entre 18 y 21 fenómenos naturales en el Pacífico, una cifra superior al promedio histórico. Y esto podría incrementar las afectaciones directas e indirectas para Sinaloa, particularmente en su capital. De acuerdo con información presentada por Protección Civil Municipal, las vialidades consideradas de mayor riesgo durante las lluvias en Culiacán pues son Túnel Gas Valle, Túnel Boulevard Leiva Solano Federalismo, Túnel Pedro Infante y Rolando Arjona, Túnel Universidad de Occidente, Túnel Salida Norte también. Las autoridades advirtieron que estos puntos representan un riesgo importante para automovilistas y peatones debido a la rápida acumulación de agua durante tormentas intensas, por lo que recomendaron evitar cruzarlos cuando se registren precipitaciones demasiado fuertes. Bueno, Rastros de Culiacán, Sinaloa entran en insolvencia técnica en este 2026. En Sinaloa, el organismo descentralizado Rastros del municipio de Culiacán pues enfrenta una severa crisis financiera que compromete su vialidad operativa. De acuerdo con sus estados contables correspondientes al primer trimestre del año publicados el día 20 de mayo en el periódico oficial del estado de Sinaloa, bueno, la entidad encargada del faenado de ganado en la capital padece un marcado desequilibrio presupuestal y un alto nivel de endeudamiento. Durante el periodo que abarca del 1 de enero al 31 de marzo del 2026, la paramunicipal captó un volumen total de recursos por 320,800 pesos. Esta cantidad se compone de 260,800 pesos por concepto de ingresos de gestión recaudados de manera directa por la prestación de sus servicios y también 60,000 pesos clasificados bajo el rubro de otros ingresos. Sin embargo, el costo de mantenimiento y operación de las instalaciones superó la recaudación trimestral. Los gastos de operación sumaron un total de 351,081 pesos con 58 centavos, generando un déficit financiero de 38,281 pesos con 58 centavos en el periodo. Este balance negativo revela que el rastro gasta pues un estimado de 1.12 pesos por cada que ingresa a sus arcas. El estado de situación financiera del 31 de marzo expone una problemática pues estructural profunda en la relación de activos y pasivos de la institución pública. Y a continuación, para finalizar, bueno, vamos a platicarle la historia de un sueño truncado de DGZ. Él era un músico que estuvo dejando Sonora para venir aquí a hacer lo que le gustaba, ¿no? Y encontró la muerte, lo que fue en Culiacán. La noche del pasado miércoles estuvo marcando un trágico episodio para la música urbana mexicana con el asesinato de Mario Alberto Barreto Domínguez, mejor conocido como DGZ. El joven cantante de 22 años de edad, originario de Hermosillo, Sonora, fue atacado a balazos junto a un integrante de su staff en una de las zonas más transitadas de Culiacán. Los hechos ocurrieron frente al Estadio de los Tomateros en la colonia Miguel Alemán.
De acuerdo con los primeros reportes, DGZ había salido de un estudio de grabación momentos, pues antes de ser interceptado por sujetos armados. Y el ataque, que también cobró la vida de un acompañante, bueno, encendió nuevamente las alertas sobre la violencia que azota la capital sinaloense. Las autoridades correspondientes informaron que el doble homicidio fue perpetrado de manera directa por hombres armados que sorprendieron a la víctima cuando circulaban en su automóvil. La compañía disquera Hype Music Inc., que respaldaba la carrera de DGZ, publicó un emotivo comunicado en el que lamentó profundamente la muerte del artista. Nos tocó despedir a alguien que no solo era artista de la disquera, era nuestro hermano. DGZ dejó su tierra en Hermosillo, Sonora, para venirse a Culiacán, persiguiendo un sueño: hacer música, salir adelante y ganarse un lugar con su talento. Y el que no lo conoció sabe que venía con el corazón bien puesto y muchas ganas de crecer, estuvo mencionando. El mensaje de Hi-Fi Music también subrayó el dolor que deja la parte de GZ. Hoy su voz se apaga por culpa de la violencia que estamos viviendo. Eso estuvieron publicando ante la partida y el asesinato del reggaetonero sonorense de GZ. Y bueno, amigos, estas son las noticias más impactantes que se han dado en las últimas horas. Nosotros los invitamos a que sigan en nuestras plataformas. Les saludo Josué Medina, que tenga buen día.